Murphy, junto a Nathan Havey, es co-creador y codirector del programa de certificación de consultores globales para Conscious Capitalism Inc. Así que bienvenidos y adelante. Good afternoon. Disculpe porque no hablo español muy bueno, so we'll have to do this in English. Thank you very much for having us. Gracias por estar aquí con nosotros. En octubre del 2014, yo fui a acampar en una isla que está en el medio de Lake Michigan, en los Estados Unidos. Y bueno, yo empecé a ir a una fogata esa noche y yo me encontré con alguien que iba a cambiar mi vida. Y su nombre era Mike McMahon y él me preguntó lo que yo hacía para vivir. Y bueno, yo en ese momento tuve la oportunidad de contarle acerca del capitalismo consciente. Entonces, si ustedes han estado si han venido a este congreso antes, han visto a Ed Friedman hablando acerca del capitalismo de las partes y la orientación a las partes, y también ha visto a Roger Soria que hablaba del capitalismo consciente. Yo soy un estudiante de ellos y yo tuve la oportunidad alrededor de esa fogata comentarle a Mike McFaul acerca de esta nueva manera en que los negocios pueden ayudar a liderar un planeta mucho más justo y sostenible. Yo le comenté acerca del poder de un propósito más alto para poder tener mayor compromiso por parte de los empleados, pero más de eso, ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Yo le comenté a Mike acerca de poder inspirar a las compañías y todo lo que han escuchado en estos congresos en los últimos años, y por el momento en que terminé de hablar con él de verdad se sentía muy inspirado, y el día siguiente, cuando nosotros regresamos a tierra firme, él me dio su tarjeta y acordamos que íbamos a hablar más. Tuvimos una llamada la semana siguiente y yo le ayudé a que se imaginara qué podría ser posible para su negocio que empleaba a 3,000 estudiantes de bachillerato y universidad. ¿Qué podría ser posible si esa empresa ayudaba a esas personas a descubrir quién debían ser ellos? ¿No sería eso algo que valiera la pena para el resto de su vida profesional? Y él en la conversación me paró y me dijo, yo tengo que hablar con mi socio acerca de este tema. Y así fue cuando él introdujo este concepto a Bob Fish. Entonces, Bob, ¿qué pasó cuando Mike te empezó a hablar de esto? Como sabes, que nuestro negocio se había iniciado en 1995 y nosotros abrimos un café, y después en 1997 abrimos el segundo café. Esto fue en Isla Michigan, Estados Unidos, y para 1999, que es aproximadamente, ya teníamos 2 franquicias de 2 cafeterías. Y bueno, terminamos siendo una compañía con un crecimiento bastante elevado, un concepto de café en el área del oeste medio de los Estados Unidos. Bueno, entonces, cuando regresó Michael de este evento de camping, nosotros habíamos llegado a aproximadamente 150 cafés y teníamos como $80 millones, pero Mike y yo estábamos presentando ciertas dificultades. Nosotros éramos emprendedores que teníamos avanzado en este músculo y se lo habíamos llevado a esas 150 unidades, pero lo que nosotros sabíamos es que en algún momento iban a empezar algo está empezando a ir mal. Entonces empezamos a hablar, Bob y su amiga Michelle, la cual está aquí con nosotros, y Mike y su amiga y su esposa empezaron a hablar acerca de qué podía ser posible. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta que en tratar de encontrar un propósito más elevado podría ser un buen sitio para empezar, pero teniendo en cuenta acerca de los problemas que estaba haciendo referencia a Bob, acordamos que el primer sitio donde debíamos empezar era poder hacer una encuesta acerca de la cultura y de los diferentes actores
de Brittany Co. Por tanto, me contrataron para poder hacer un análisis. Yo entrevisté a muchas personas, les hice muchas preguntas acerca de su relación con la compañía, con la fortaleza de y escribí los resultados como parte de un informe. Yo le entregué ese reporte a Bob y a Mike y esencialmente el reporte nos mostró que su cultura se había tornado tóxica a lo largo de los años. Que aunque ellos decían divertirse y ser maravillosos y hacían maravilloso café maravilloso, la parte de de ser divertidos se ha convertido como en un chiste sarcástico. Es como como diviértanse. Era ya un tono sarcástico. Por tanto, fue difícil elaborar ese informe y fue difícil de leer, pero al final de este informe yo les di una recomendación. Yo les dije, si ustedes quieren cambiar esta situación, lo que necesitan hacer es que necesitan leer este informe, leerlo en persona en la próxima reunión con su personal. Ustedes necesitan disculparse por permitir que la cultura creciera de este momento y tienen que prometer arreglarla y tienen que solicitar su ayuda. Así que, bueno, a medida que ustedes terminaron de leer el informe, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo leí el informe por primera vez, Michael y yo lo leímos juntos. Michael, de hecho, lloró después de leer ese informe porque nosotros no podíamos creer que habíamos construido una compañía que se conocía por ser una compañía divertida, gente amorosa, divertida, y que tomaban un café maravilloso y que eso era nuestro mantra. Y bueno, nosotros simplemente éramos mucho menos que todo eso. Y toda la idea de estar parado enfrente de todo un salón con todo nuestro informe y leérselos palabra por palabra era una cosa que era terrible como un propietario de un negocio, como un emprendedor. Era increíble leer las palabras que otros habían dicho acerca de nosotros, ¿no? Todos los diferentes actores de nuestro sistema. Era algo que nos dio mucho miedo, pero lo hicieron. Pero lo hicieron y el trabajo empezó, ¿no? Entonces, el trabajo de transformar una empresa en una compañía de capitalismo consciente, este trabajo de transformación, ¿cómo se ve? Se ve así. Nosotros empezamos a leer diferentes libros y empezamos a discutirlos entre los equipos de liderazgo, reflexionando en cómo los conceptos en los libros eran diferentes a lo que ellos habían experimentado antes o cómo ellos habían sido formados. Empezamos a ayudarlos a que se hicieran responsables mutuamente cuando caían dentro de sus patrones de liderazgo, como decir, esto puede ser una oportunidad para tratar una de estas nuevas ideas y nuevos conceptos. Y lentamente las cosas empezaron a cambiar. Antes de eso, nosotros sentimos que era el momento para, de hecho, iniciar el trabajo acerca de un propósito más elevado. Por tanto, iniciamos estas conversaciones que estaban abiertos a cualquier persona en la compañía, en un salón a sala abierta como esto. De hecho, esto es una foto de una de estas conversaciones donde todo el mundo se sentaría y ellos empezarían a hablar y a debatir acerca de cuál sería el propósito más elevador para Big Coffee. ¿Qué dirías acerca de ese proceso? Bueno, me tomó 2 años. Me tomó 2 años y, de hecho, la compañía como tal, durante una semana nosotros no teníamos que asistir, pero yo diría que de manera regular el 100% de las personas asistiría. Y nos tomó mucho tiempo el poder cambiar el concepto de cómo pensamos que debía ser el negocio, cómo pensamos que debía ser el negocio. Teníamos que desaprender eso y aceptar ese tipo de idea del capitalismo consciente, no ese concepto intelectual del capitalismo consciente. Y básicamente por eso fue que nos tomó 2 años el poder trabajar en ese propósito superior. Pero al final nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros estábamos aquí para para ayudarte a crear la vida que tú amabas. Entonces, el propósito superior es que Big Coffee existe para apoyarte a ti a construir la vida que tú amas. Entonces, hay 2 preguntas que surgen. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que queremos decir? Una vida que tú ames. Por tanto, tú se define más que todo como el ecosistema de Big Bees, todas las diferentes partes de Big Bees, todo el que toque la compañía es quien es tú. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, aún estamos viendo mucho de
eso les podemos dar ejemplos, pero que la vida que tú amas es algo que nosotros debatimos abiertamente con muchas de las personas que son parte de la compañía, y esto lo hicimos durante meses tratando de generar un marco donde al cual todos se pudieran alinear, y después todo el debate, la introspección, y sacamos una matriz que tiene 4 puntos, y la manera en que Big hace esto es ofreciendo esto como una herramienta de autorreflexión para todo el que trabaja en Big Coffee y eventualmente para todos en el ecosistema de Big Coffee, para simplemente poder ver y reflexionar, y si ellos ven un lugar donde les gustaría ir a trabajar para poder ayudar a crear una vida que aman, porque Big les ofrece capacitaciones y cursos para poder hacer esto. Los 4 elementos en los cuales todos acordaron era poder tener una vitalidad física y emocional, saber quién quieres ser. Es como cuál es tu propósito y cuáles son los valores, el poder decidir esto. El tener la capacidad de exceder sus necesidades básicas, no solamente cubrir tus gastos, pero poder poner por lo menos un 10% encima de esto en ahorros para el futuro. Y bueno, la última es el poder tener un sentido de pertenencia en algún lugar. No tiene que necesariamente ser todo, pero en la familia propiamente, o con los colegas, o con los grupos de amigos, el poder tener un sentido de pertenencia. Por tanto, finalmente, después de todo este trabajo, hicimos que todos se pudieran alinear, que sí, eso podría ser el propósito de Big Coffee, la manera como está define. En el momento en que nosotros votamos para hacer esto el propósito oficial, Bob estaba sentado en su silla, así como está en este momento, y su mente estaba en otra parte. Entonces, Bob, ¿en qué pensabas? Bueno, entonces nosotros tuvimos muchos debates acerca de lo que significa, acerca de qué significa apoyarte en construir una vida que tú quieres. Y entonces, si alguien está interesado en un camino consciente para su negocio, acerca de los líderes de la compañía, por ejemplo, los cofundadores. Yo soy el cofundador de esta compañía, también soy un accionista de esta compañía, que de hecho la transformación inicia con el liderazgo como tal, y por tanto eso se convirtió en un momento muy personal, porque a medida que estábamos trabajando a través de estos 4 pilares, yo empecé a darme cuenta de que yo no podía marcar todas las casillas en todos estos pilares, pero en particular uno que era tener un sentido de pertenencia. Así que, como un emprendedor que inició con nada y que rogó y trató de hacer todo lo posible para poder hacer crecer esta empresa, la verdad es que había construido muchos muros a mi alrededor, y estos muros incluso eran muros hacia mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá. Y cuando yo empecé a hacer mis preguntas en ese día, yo me di cuenta de que yo no tenía un sentido de pertenencia muy marcado. Tenía muchos logros, pero no tenía un sentido de pertenencia profundo. Así que parte de la travesía de la empresa, dentro de su travesía hacia el capitalismo consciente, fue una travesía para mí mismo y para Michael y para el equipo de liderazgo, para poder acoger y poder comprender cómo usted puede unir las palabras amor y ganancias en un solo concepto. Entonces, como reconoció Bob eso en esta reunión, él no solo lo reconoció y se asustó y lo ocultó y lo enterró, no, él decidió acercarse a eso y a profundizar, y por tanto él empezó a llamar a los miembros de su familia que había mantenido a distancia y los empezó a traer cerca para poder establecer relaciones reales, no solamente con ellos, pero también poder profundizar la calidad de la relación que él tenía con sus colegas y con las personas que habían estado trabajando con él en Big Coffee y con otros. Y bueno, ¿qué más? Bueno, es una travesía que continúa hasta el día de hoy, pero yo creo que es lo que le permitió poder llegar a su próximo nivel de liderazgo a medida que continuó trabajando en la transformación de la empresa. Bueno, sí.
Bueno, nosotros en este momento queremos hacer una transición porque hasta este momento esto puede sonar bien, pero ¿cómo se mide algo así? ¿Cómo de hecho se implementa? ¿Cómo se lleva a la gente a que funcione en medición, que funcione bajo métricas, a funcionar bajo la idea de capitalismo consciente? Bueno, llevamos ya como 6 años trabajando en esto. Bueno, y las primeras mediciones que nosotros compilamos esta encuesta cultural que mide cosas como tú sientes que tu trabajo es significativo, usted siente que usted lo cuidan, que se lo cuidan como ser humano por la compañía con la cual trabajan. Son estas mediciones no tradicionales que medimos y que podemos compararlas contra los datos promedios de los Estados Unidos que son compilados por Gallup acerca del estado del lugar de trabajo americano. Y lo que ven en esta diapositiva, las líneas grises, es el promedio de Gallup del 2019. Ellos no han publicado datos más recientes, pero desde aquí podemos ver cómo el rendimiento de Big B se comparado en 2021 y 2022. Y como pueden ver en Big B nos va muy bien. El lugar de trabajo nos va mucho mejor que en el lugar de trabajo americano, en sentirse cuidado, en sentirse apreciados, en que el hecho de que los jefes se apoyan, que el jefe y el equipo te apoyan como un profesional, que tus opiniones cuenten, que tu trabajo sea significativo. Todas estas cosas son muchos mejores en Big B Coffee que lo que son en el lugar de trabajo promedio. Que esto no es decir que la cultura de Big B Coffee sea perfecta. Aún pensamos que hay muchas quejas, ¿no? Hay muchas cosas que estamos tratando de dilucidar para hacer que estas cosas sean mucho mejor, porque esto es algo que nosotros tenemos que hacer para que Big B pueda decir que sí los está apoyando en construir la vida que usted ama. Ahora, a medida que medimos esto, hay otro aspecto de todo, que es que si tienen un mayor propósito, eso es maravilloso, pero lo que de verdad lo pone en acción es la visión. Así que el debate continuó durante muchos más meses acerca de cuál podría ser el resultado medible que Big B podía alcanzar para poder saber si de hecho estaba alcanzando su propósito. Y sí, de hecho nos tomó un año más después del propósito, ¿no? Bueno, en la superficie eso puede parecer algo muy lento, pero sí, tanto el propósito es algo que se quiere ver como un esfuerzo a largo plazo, hay que hacerlo bien. Pero nosotros sentimos de que si nosotros seguíamos enfatizando en nuestro propósito, que era apoyarlo a construir la vida que usted ama, y si regresamos a esas mediciones, Nathan, que si de hecho pudiéramos mejorar la cultura del lugar de trabajo, por tanto, nuestro objetivo, nuestra visión es que para el 2028 podamos mejorar la cultura del lugar del trabajo en América. Así que somos un experimento grande. Tenemos 2 mediciones sobre esa visión, porque es un poco audaz sugerir que nosotros vamos a cambiar la cultura del lugar de trabajo en América. Pero la primera medición es una financiera, porque esa siempre es fácil, ¿no?, para los negocios. Así que para el 2028 nosotros pensamos que vamos a tener una compañía que vende $1,000 millones, ¿no?, a nivel del Estado. Y nuestra medición era acerca del lado cultural y del lado social en el lado del propósito. Y esa es que el 90% de las personas que trabajaran con Big B Nation, es decir, que con nuestra oficina principal, porque nosotros somos una franquicia, por tanto, que nuestras franquicias y que sus empleados, que el 90% de los empleados de la franquicia nos dieran un 9 o un 10 sobre si los estamos apoyando a ellos en construir la vida que aman. Bueno, algunas personas dirían, bueno, ¿qué es lo que pasa con la medición de los $1,000 millones? Bueno, la medición de los $1,000 millones es que de verdad puede que no sea tan difícil poder hacer esto dentro de una compañía pequeña que no está creciendo, pero lo que sí se puede anotar
es que si nos interesara el poder cambiar la cultura del lugar de trabajo en América, es también el poder tener éxito. Nosotros estamos hablando acerca del capitalismo consciente, por tanto no hay erradicación de la ganancia y tampoco se elimina el capitalismo, es simplemente cómo podemos utilizar el capitalismo para poder servir un propósito superior. Entonces, cuando esas mediciones se determinaban, cuando se determinó esas mediciones, fue la última reunión del año antes de salir a vacaciones, nosotros votamos que fueron aprobadas y unas semanas después algo sucedió. Entonces, estamos muy orgullosos para poder alcanzar esta visión y yo pienso que mi colega Mike y George nos saludamos y nos fuimos y nos dimos una palmadita en la espalda y unas semanas después nos reunimos y dijimos, Dios mío, ¿qué fue lo que acordamos? Y bueno, y me disculpo, no por pero bueno, Dios mío, ¿qué fue lo que acordamos, no? Y por tanto, ese concepto, esa visión, de hecho, nos ofrece un enfoque. Nos ofrece un enfoque para un liderazgo como tal. Y esas dos mediciones nos puede ofrecer una gran cantidad de enfoque, ¿no? Pero nos dimos cuenta 7 días después que íbamos a tener que cambiar mucho a nivel organizacional dentro de la compañía para poder alcanzar ya sea una o ambas de esos objetivos visionarios. Así que comenzaron a transformarse aún más y ese viaje continuó, por lo que nos gustaría mostrarles muy rápidamente ese núcleo financiero de esa visión y luego hablaremos de la parte del propósito de la visión. Comencemos con este. Pues sí, somos una compañía de franquicias, de cafeterías. Desde el punto de vista del desempeño ¿cuáles son las ventas de la tienda promedio por año? Y cuando comenzamos con este proceso en el 2014, el 2014 fue el momento del chamán, porque fue en el 2014 que ubicamos el propósito y el 2017 fue cuando ya conseguimos la visión y pueden ver que ahí se pinta como una línea plana, ¿no? A medida que pasamos ese proceso, pero luego vemos un brinco en volumen a medida que pasamos del 17 al 21. Y aquí está hablando de $794,000 por año por tienda promedio. O sea, consideren que algunas tiendas vendían 1.5, otras 200,000, pero este año la meta es $800,000. Pero hacer esto de manera consciente hace la diferencia para que en términos de las ventas promedio de la tienda promedio, cómo interactuamos con ese dueño promedio, lo que este gráfico muestra es que sí, y no hay indicación de que veamos un plató en esta curva en un futuro. Entonces, digamos que esta curva llevaba incrementos en precios, pero ¿qué tal esta? Una manera de aumentar las ventas promedio. Bueno, por supuesto que ese es el cálculo del número del cliente que llegan a la tienda por el precio promedio que pagan. Y entonces pudiéramos cambiar esas cifras aumentando los precios, pero eso no fue lo que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue mover a la gente. Atrajimos más gente, la población que llegaba día tras día. Y podíamos ver, ya al haber concluido la visión en el 2017, vimos cómo las cosas comenzaron a cambiar y de repente las unidades, digamos que el número de tasas o el número de transacciones comenzaron a aumentar dramáticamente. Y el impacto agregado en general es que las ventas brutas de la compañía aparecen acá. Sí, acá. Sí, nosotros arrancamos el negocio en el 95. En el año 2015 ya habíamos llegado a la marca de 100 millones, lo que entonces nos demoró 20 años en llegar a nuestros primeros 100 millones. Pero luego si empezamos a contar los próximos 50 millones,
y esos 50 millones pasaron del 14 al 17, 19. Nos demoramos 5 años más en agregarle 50 millones de dólares más. Pero a partir de ese momento empieza a aumentar dramáticamente. Al año siguiente le agregamos 50 millones más y al año siguiente otros 50 millones. Eso fue el resultado de que nuestros clientes querían visitarnos más. Y también eso es producto de que nuestros operadores funcionaban a un nivel superior, pero también que vendimos más franquicias, porque cuando comenzamos con esto teníamos 150. Hoy tenemos 307 sedes, pero más importante aún es que tenemos 150 contratos firmados de sedes que deben aperturar en los próximos 24 meses. Entonces, nosotros vemos aquí un movimiento, sí, tipo de pelota de hockey. Entonces, a medida que tienen ese propósito superior y esa cultura del cuidado y dándose cuenta de en qué son buenos sus trabajadores, bueno, pues van a mejorar. No porque los están presionando, sino que los están invirtiendo en ellos, no los están presionando. Y cuando ustedes tienen ese tipo de cultura y la corresponden con lo que la gente pensaría de que se trataría un propósito superior, significa que hay que tratar de transformar con el ejemplo. La gente cree que lo que ellos están tratando de hacer va a hacer la diferencia. Y esos dos factores, cuando esos dos factores trabajan al unísono, crea un desempeño mucho mejor. Entonces, primero hay que, no es un minuto, es una inversión de 3, 4 años antes de que este capitalismo consciente comience a funcionar. Una vez que determinamos cuál debería ser ese propósito de la compañía y una vez que empiece a ganar tracción, bueno, el desempeño va a mejorar. Eso en términos financieros. Ahora, en cuanto al otro aspecto, que el 90% de las personas califiquen 9 a 10 y que Big sí les ayuda a crear la vida que ellos aman, pues no sé. No sé porque no sabemos cómo medirlo. Nosotros podemos decir que desde la sede central está a 35, por lo que nos falta mucho. Pero es que no tenemos la posibilidad de medir esa métrica para todo el sistema en su conjunto. Tenemos que crear una plataforma tecnológica nueva, ¿no? E incluir a todas las tiendas para inclusive poder recolectar los datos. Estamos inventando las cosas y seguimos en ese viaje. Pero espero que en un par de años ya sí tengamos esas métricas y que podamos comenzar a gestionar contra las mismas. Pero igual hay que dilucidarlas, ¿verdad? Pero esto es un viaje que toma tiempo. Y Big no ha terminado con ese viaje. La próxima parte de la historia es que Big trabajó sobre el stakeholder del trabajador. Y en algún momento Bob y su esposa Michelle comenzaron a considerar, bueno, ¿quiénes eran los proveedores del café? Pues en dos semanas van a estar compartiendo un video que aún es inédito con su comunidad de franquiciantes y quisiéramos mostrárselos en este momento. Un nombre, una cara y un sitio para cada taza de café que sirvamos. Durante tantos años, yo, como un amante del café, nunca supe nada de la persona que estaba detrás del mostrador y esperamos cambiar eso. Todo el que ama el café, porque no solamente queremos saber el café, sino la granja de donde viene y la gente que lo produce. Estamos buscando a gente, a cultivadores que hagan lo correcto por la gente, por el ambiente, por la comunidad, alguien que piense más allá de la mata del café, alguien que vaya más allá de lo que es orgánico. No hay que adentrarse en los campos, hay que sentarse a comer con las familias, con los granjeros, con los trabajadores. Tienen que ir a ver, a palparlo por sí mismos. Estamos
buscando una relación a largo plazo sostenible. No, porque tenemos que saber, ellos tienen que saber qué es lo que les hace falta para producir un café a largo plazo. Y nosotros necesitamos aprenderlo. Igual que nosotros. Nuestra primera meta es poder comprar directamente a las granjas al 50% para el 23. Y queremos comprar directamente a las granjas al 100% para el 2028. Un nombre, un lugar y una cara o un sitio por cada taza que sirvamos. Una gran isla en el espacio. Así que, Bob, ¿de dónde viene el concepto una gran isla en el espacio? Bueno, no, del espacio exterior no. A medida que uno evoluciona esta idea del capitalismo consciente, y es demorado, ¿no? Internalizarlo. Alguien pensó en algún momento, deberíamos comprar el café directamente a los granjeros, ¿no? Hemos pensado, mi esposa y yo acordamos, sí, estuvimos de acuerdo y creamos esta organización que se llama One Big Island in Space. Y se trató nuevamente de un viaje de descubrimiento. Así que, conceptualmente hablando, académicamente hablando, nos entusiasmamos. Farm Direct, directo con el granjero. Bueno, significa que en algún momento entre el consumidor y el cultivador estamos pues retirando esos intermediarios, ¿no? Esas capas intermedias. Y para nosotros, bueno, nosotros lo entendimos conceptualmente, pero lo importante fue comenzar con las visitas a las granjas, a los cultivadores, a los productores. Y les digo, y a lo mejor ya lo saben aquí en Colombia, pero de hecho el granjero tiene todas las respuestas, porque se encuentran bajo una presión grandísima y muchísima, por dos razones principales. Una, por el cambio climático, porque no existen aquellos que nieguen el cambio climático entre los productores o los cultivadores. Ninguno dice que no existe. Pero el otro, digamos, reto para con el granjero fue algo a lo que nosotros nos referíamos como el mercado del commodity o el mercado de las semillas. Y el problema con esos mercados es que se habla de demanda y oferta mundial, y ese establecimiento, el modelo de establecimiento de precios no tiene correlación entre ese precio y lo que le cuesta al productor producir el producto. Entonces, de hecho, no hay correlación entre un cultivador que viva en Vietnam, que produzca café, otro que viva en Kenia, en Nicaragua, en Brasil, u otro aquí en Colombia. No. Los aportes son distintos, los fertilizantes son distintos, el transporte, la gente. Entonces, lo que hace el contrato es que el costo o el aporte de ese producto lo vuelve como que neutro, porque independientemente de lo que haga el productor, se van a servir, ese café lo va a servir otra persona. Y lo que nosotros llegamos a entender, y mi esposa es mucho más militante en esto, es que este tipo de contratación tiene que acabar. Tenemos que crear relaciones directamente con los cultivadores y entender, y además a menudo enseñarles cuáles son esos aportes, el costo de esos aportes, y además asegurarnos de que ganen plata. No solamente, y no hablamos sostenibilidad solamente en términos de planeta, de gente, de su comunidad, sino su sostenibilidad propia, la de ellos. Entonces, en realidad no lidiamos mucho con los intermediarios entre nosotros y el cultivador. Nosotros queremos establecer esa relación directa. Es una cosa que estamos dispuestos a hacer. Y también diría, disculpen, que el mercado del commodities, en mi opinión, es como un rezago del colonialismo.
Así que el colonialismo esparció el café por el mundo, ¿no? Y dijimos que vamos a cultivar café, pero al mundo colonial no le importó su impacto sobre el planeta. El mundo colonial no le importaba su impacto sobre la gente, las comunidades que estaban cultivando estos productos. Así que parte de la visión de desconectarnos nosotros y demostrárselo a otros, ¿no? De este tipo de contratos es demostrar que no nos hace falta tener ese tipo de filosofías para poder comerciar con café. Y por eso es que decimos que estamos buscando comprar del cultivador, no convertirlo, pero comprar de aquellos que estén tratando al planeta bien, a la gente bien y a su comunidad. Y que por el otro lado, nuestro objetivo es también colocar un nombre, una cara y un sitio con respecto de cada cultivador, porque una de las grandes tragedias del productor es que ese productor nunca sabe a dónde llega su café. Lo produjeron, se fue con un corredor, pero nunca supieron ni entendieron el valor que generó al final de la cadena de valor. Así que, en nuestra opinión, también es importante con esta Big Island and Space es que hagamos algo con este círculo. O sea, tenemos que crear esta relación directa y para hacerlo hay que visitar la granja, sacar fotos, colgar esas fotos en tu oficina y sentirte orgulloso de que hiciste un buen trabajo. No verlo como pornografía, no. Lo importante es decir, mira, esta es la granja. Establecer una relación a largo plazo, pero también acercarnos al productor y visitar nuestros franquiciantes y llevarles ese mensaje. Y eso es de lo que trata un One Big Island in Space. Lo que yo quería resumir es que lo que parece que estás implementando, nuevamente hablando de capitalismo consciente, lo que estás implementando es un viaje, porque hay muchas cosas que Big B hizo que nosotros haríamos de manera distinta si lo tuviéramos que volver a hacer. Pero tu viaje en la transformación al capitalismo consciente, otros ya comenzaron, pero esa tuya va a ser tuya. Pero hay un elemento común al cual toda compañía tiene que prestar atención si es que quieren hacer la transición de manera exitosa. Y nosotros pensamos que hay 4 cosas. La primera es que el dueño, los líderes de las compañías, especialmente si sigue dirigida por su fundador, pues bueno, tienen que tener esta transformación personal donde se den cuenta que tienen que jugar contra una tarjeta de valores para el éxito, no métricas sociales al lado de las métricas financieras, aunque sin embargo eso no es suficiente porque también tienen que entrenar a ese equipo de liderazgo en esas mismas cosas, ¿no? Podemos sentarnos y hablar de un libro tan sencillo como eso, pero hace falta tiempo e inversión porque a nadie se le ha entrenado para hacer este tipo de inversiones, sino que también hay que reentrenar a la gente. Y lo tercero es que tienes que conectarte con la cultura. La transformación viene desde el interior, viene desde el reto que se le propone al equipo para que hagan las cosas distintas, para que puedan lograr ese propósito superior que nos hemos establecido. Y la cuarta cosa es que hay que dilucidar cuál es la forma correcta de medir lo que estamos tratando de hacer, porque el sistema que tenemos en nuestras mentes es el diseñado para generar ganancias, pero también debemos crear las métricas y las medidas de responsabilidad para poder sostener, valga la redundancia, la sostenibilidad y el progreso social. Esas son las piedras angulares para hacer esta transformación. Y la manera en que se implementen diferirá dependiendo de la compañía, pero en la medida en que lo implementen, así de exitosos serán. ¿Sabes qué? Yo odio la expresión capitalismo consciente porque es un título tan hippie. La verdadera transformación, y en realidad yo soy una persona de mercadeo, es
como mi acuerdo conmigo mismo o compromiso conmigo mismo es utilizar la palabra amor y ganancia tan frecuentemente como sea posible, pero parejo. Normalmente hablamos de ganancias y capitalismo, y esa ganancia usualmente se centra sobre el retorno al accionista únicamente. Y una vez que entendemos este ciclo de los stakeholders y que interactúan estos stakeholders con la compañía, es importante entonces, en mi caso, si habremos de maximizar el valor del accionista, la ganancia del accionista, entonces yo me tengo que preguntar a mí mismo, bueno, ¿a qué costo? Entonces, ¿a qué costo que el ambiente que no vemos? ¿A qué costo de la comunidad que no vemos? Pero lo que es que ver esas cosas y entender como persona. Bueno, ciertamente que a mí me ha cambiado la vida, pero tener visibilidad de los impactos de lo que nosotros hacemos sobre otros en el planeta. Entonces, lo que hemos rescatado de este tiempo con ustedes es que puede que exista un punto, una confluencia, ¿no? O un punto de ¿un punto? Bueno, en Colombia, y nuestra invitación para ustedes es que se unan a este viaje. No tengo ningún problema. blog@bigb.com. Pues nos encantaría volver a hablar con ustedes. Disfruten del resto de la tarde. Y entonces terminamos.